Pues bien, yo quiero que presten mucha atención porque estamos en esto de los primeros principios. Y wow, bueno, ya esta semana fue la primera lección. A ver, ¿qué aprendimos? A ver, de los que estuvieron en los grupos, que son casi ustedes todos. A ver, mano, ¿cuál fue la experiencia? Número uno, dígame por allá. La verdad que varias personas me han hablado de ese grupo de Julio, que está muy bueno, que es facilitador. Yo me estoy sospechando que ahí están dando algo también, comida o algo, no sé. Así que yo voy a tener que pasar por allá. Mire, César, yo voy a tener que pasar por allá, a ver, como a supervisar y cosas. Pero ahí hay algo también. Porque yo estoy muy contento, porque Julio es nuestro nuevo facilitador y qué bueno, ¿verdad?, que lo lanzamos. Pero yo creo que ahí también hay algo más. Yo voy a... alguien más sobre su experiencia sobre este sistema que hemos empezado, donde vamos a ir creciendo nosotros mismos. Dígame usted. Para todo el mundo el evangelio. Qué bueno es. Yo creo que este material va a ser bueno para los nuevos y para los no nuevos, porque vamos reconfirmando y vamos viendo cosas y vamos viendo de dónde salen cosas que creemos y que sabemos, pero de dónde salen, dónde empezaron. Este lado está flojo, nadie fue. Que Pedro no era nadie para decir que este sí, este no, sino que Dios mismo dijo, todos, ¿verdad? Todos entran. Y hoy vamos a repasar algo de eso que aprendieron, o vamos a puntualizar y vamos a hablar sobre este tema, porque nos vamos a dar cuenta que estamos viendo las escrituras en el orden en que la iglesia del primer siglo la iba recibiendo y que fue la iglesia más exitosa. Entonces, toda esta serie que estamos viendo se llama Los Primeros Principios, porque indica de cómo vamos empezando y haciendo un fundamento correcto. Aún algunos que tengamos más años en Dios, vamos aprendiendo cosas para mejorar nuestro fundamento y ver cómo va todo esto. Y el primer libro que estamos viendo es Cómo ser discípulo. Eso tiene que ver con este verso, que es donde Jesús deja a qué debemos de dedicarnos, de qué trata la iglesia, ¿verdad? Dice en Mateo 28:20, dice, por tanto, vayan y hagan ¿qué? ¿Hagan qué? O sea que lo primero es hacer discípulos. Por eso el manual que ustedes tienen quiere decir cómo ser un discípulo, porque ahí empieza. Hagan discípulos de todas las naciones, como acabamos de aprender, bautizándolo, el segundo paso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, aquí hay una estrategia que está claramente establecida, que está en tres partes, claro. La primera parte es hagan discípulos. Por eso empezamos por ahí, con hacer discípulos, la primera parte. La segunda es, en eso aprendimos que hacer discípulo empieza con el querigma, ¿verdad? Volvieron a verlo eso. El querigma es ¿qué? A ver, ¿qué quiere decir querigma? El evangelio. Y aprendimos algo que quizás algunos no conocían, y es que en el Nuevo Testamento, cada vez que se presentaba el evangelio, cada vez que se presentaba el querigma, era con un patrón específico, un orden específico, y lo vamos a ver este orden para refrescarlo. Lo primero que ellos empezaban a decir es, wow, las profecías que ellos estaban acostumbrados a oír, de que viene un Mesías, de que va a pasar, y por años estuvieron eso, empezaba el mensaje con eso. Las profecías se han cumplido con Jesús, empezaban por ahí. El segundo paso es, ese Jesús lo demuestra la genealogía en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, era hijo de David y anduvo haciendo el bien, anduvo sanando, anduvo bendiciendo, todo su ministerio fue haciendo el bien. Lo tercero fue que al final de ese tiempo de ministerio él muere conforme las escrituras lo habían profetizado, fue sepultado
conforme a las Escrituras. Para algunas personas ahí se termina la historia, pero la historia no termina ahí. Lo número 4, muy importante, sin lo cual nuestra fe sea vana, es que ¿qué pasa? Resucita al tercer día conforme a las Escrituras. Y lo otro que ellos añadieron en el mensaje del Evangelio cuando lo presentaban es que los apóstoles, esto fue muy importante, que los apóstoles lo vieron. De hecho, la palabra habla de que alrededor de 500 personas fueron testigos de un Jesús resucitado. 500 personas. Así que los apóstoles lo vieron y recibieron su mensaje. Número 6, él fue exaltado a la derecha de Dios. El libro de los Hechos empieza con esa historia donde él fue levantado a los cielos. Todo esto era parte del Evangelio. Y número 7, hoy él está sentado a la diestra del Padre. Él es juez de vivos y muertos. Y los que crean en él reciben ¿qué? El perdón de pecados. Ese es el Evangelio. De eso se trata. Cada vez que no consideramos alguna de esas partes, no está completo el querigma, no está completo el Evangelio. Entonces el Evangelio es un cumplimiento de las profecías. Jesús llega a cumplir esas profecías, vive entre nosotros, hace el bien, muere, es sepultado, al tercer día resucita, lo ven los demás, es ascendido al cielo y hoy es juez de vivos y muertos. Ese es el Evangelio. Ok, ahora vamos a ver, recuérdense que ese verso habla de 3 pasos, ¿verdad? Primero, ¿hacer qué? Hacer discípulos. Y lo segundo que hay que hacer es ¿qué? Bautizándolo. Y lo tercero es enseñándolo. Entonces lo vamos a hacer en ese orden. Aún usted haya sido bautizado, yo pienso que usted va a entender algunas cosas que son muy importantes, porque de esto que vamos a hablar hoy, que de hecho lo que estoy es anticipando la lección que van a ver en los grupos en la semana. No la estoy dando, sino que le voy a dar un ángulo que va a ayudarle a entender lo que van a ver en la semana. Pero sobre todo, quizás algunas personas que están aquí, que se están preguntando, wow, ¿seré yo candidato? ¿Podré yo bautizarme? Yo quisiera bautizarme. ¿Qué significa eso? ¿A qué me estoy comprometiendo? Con esas preguntas, usted va a tener respuestas cuando terminemos de hablar aquí. Vamos a ver. Hoy voy a compartir un material. Recuérdese que cada vez que usted vaya al grupo, usted va a ver 4 pasos, ¿verdad? A ver quiénes van a recordarse conmigo. Número 1, va a escudriñar las Escrituras. Número 2, va a consultar los expertos. Número 3, va a reflexionar. Número 4, a poner un punto de acción. Bueno, ahora vamos a consultar a los expertos. Ya leí las Escrituras, vamos a consultar a los expertos. Ahora quiero advertirles lo siguiente. Estos expertos a los que yo voy a consultar hoy no son cristianos, son históricos. Vamos a ver el bautismo desde el punto de vista histórico, como se ha visto a través de los siglos, de manera cultural, como lo ven los historiadores desde afuera. En la semana, cuando usted vaya a su grupo, cuando vayan a ver a consultar los expertos, sí son expertos desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Ahí van a ver otra visión, pero recuérdense que lo importante es que veamos diferentes formas para que tengamos entonces una buena idea, que vayamos aprendiendo nosotros mismos. Así que lo que les voy a leer lo saqué de un material de mucha autoridad, pero es un punto de vista histórico sobre el bautismo que usted se va a dar cuenta que nos va a dar mucha luz. El bautismo, que sale del sustantivo griego baptisma, es un rito cristiano de admisión y adopción con el uso de agua en el cristianismo. Los evangelios sinópticos, me paro aquí, sinóptico quiere decir que van en orden. Hay 2 evangelios que van en orden, que son Mateo y Lucas. Recuérdense que Juan no lleva un orden realmente cronológico de la vida de Jesús. Entonces a eso se refiere. Los evangélicos sinópticos relatan que Juan el Bautista bautizó a Jesús. En ciertas denominaciones cristianas, el bautismo es la puerta a la membresía de la iglesia. Ese ha sido históricamente el uso del bautismo.
En ciertas denominaciones, como las iglesias ortodoxas orientales, las iglesias orientales son las que están al este de Turquía. Recuérdense, mucha de la historia bíblica tiene que ver con esa área de Turquía, Asia, y de Turquía hacia acá es lo que nosotros llamamos la civilización occidental, que es Europa. Pero de Turquía hacia allá son las denominaciones orientales, que en muchas de sus prácticas son muy diferentes a nosotros. O sea que son cosas que debemos de tener pendientes y aprender. En las iglesias ortodoxas orientales, el individuo que se bautiza, oiga qué interesante, el individuo que se bautiza recibe un collar. Todo el mundo aquí usa un collar, cualquier cosa, pero en esas prácticas ese collar no se recibe hasta el bautismo. Oiga, recibe un collar con una cruz que se usa durante el resto de su vida. Qué práctica, ¿no? Qué interesante entender cómo las culturas se manejan de manera diferente. Recibe una cruz que la mantiene hasta el resto de su vida, inspirado en el Sexto Concilio Ecuménico, Sínodo de Constantinopla. No voy a entrar en muchos detalles, solamente para decirles que a través de los años han habido razones por las que personas con madurez espiritual se han unido y se han juntado para tratar de entender el significado de ciertas cosas y cómo practicarlas. Y el bautismo fue una de ellas. El bautismo fue una. ¿Por qué bautizarse? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? ¿Qué cumple? Todo eso requirió muchas personas considerar cómo iba a ser el uso eventualmente, porque ustedes saben que hay personas que practican el bautismo de manera diferente y eso tiene sus razones históricas. Seguimos. El término bautismo también se ha utilizado metafóricamente para referirse a cualquier ceremonia, prueba o experiencia mediante la cual una persona es iniciada o purificada. Quiere decir que ha tomado otro sentido. Cuando hay un bautismo, la idea es que estás entrando en otro espacio, en otro evento, en otro tipo de compromiso. De hecho, algo muy interesante que pude escarbar en esta semana es que al día de hoy, escuche bien, en las culturas, por ejemplo, en los países donde son la mayoría musulmanas, que son musulmanes y que no les gusta que practiquen el cristianismo. Oiga bien, la persona puede ser cristiana y ellos no lo molestan. Y pueden cantar y pueden hacer su culto y no lo molestan. Pero cuando se bautizan, entonces hasta lo sacan de la familia. Porque el bautismo es lo que marca, como a partir de ahora ya yo he hecho una decisión. Vamos a ver a qué se refiere esto. La práctica del bautismo surgió de las prácticas rituales judías durante el periodo del Segundo Templo. Me paro aquí. Ustedes saben que el templo de Jerusalén ha tenido tres versiones. La primera, a ver quién recuerda, quién lo edificó. El primer templo, el rey Salomón. David recogió los recursos, lo edifica Salomón. Sobró y había tantos recursos que él tuvo que parar a la gente. Ya no traigan más, ya tengo demasiado oro, demasiado. Fue una cosa espectacular ese primer templo. Eventualmente ese templo es destruido cuando el pueblo desobedece, el pueblo se divide entre Judea y se divide entre Judea y Samaria y entran los babilonios y destruyen el templo. Recuérdense que cuando Nehemías está fuera, ¿verdad? En Babilonia, él pide permiso para regresar a edificar los muros, que era el primer paso para reedificar el templo. Entonces, ese segundo templo lo hace el profeta Esdras. Es que dirige el proceso del segundo templo. Pero les cuento, el segundo templo no tuvo ni cerca la gloria del primero, ni cerca, ni se acercaba. Era simplemente para tener un templo ahí. Los judíos en muchos casos se sentían como incompletos porque no era un templo tan lleno de gloria como el de Salomón, y empezaron a añadir algunos rituales. Y aquí es que empieza el bautismo. Entonces, es importante entender, nosotros como creyentes, que el bautismo no empieza con Jesús.
siquiera el bautismo empieza con Juan el Bautista, que es el primero que vemos bautizando, sino que el bautismo era una práctica que se había hecho común entre los judíos, pero que Juan el Bautista y particularmente Jesús le viene a dar otro significado. Eso es importante. Ahora, cuando Jesús está ya haciendo su ministerio, ya no hay un segundo templo. El segundo templo, repito, el primero lo hizo Salomón, el segundo lo dirigió el profeta Esdras. A ver, ¿quién sabe quién dirigió el tercero? Herodes. Ahora, Herodes es un asunto interesante, porque Herodes manda a hacer el templo, pero no porque él le quería adorar, porque ustedes saben Herodes todo lo que hizo, ¿verdad? No era una persona para decir yo soy de la fe, sino que él se quiso congraciar con los líderes judíos para manejar mejor la política, y dijo, tú sabes que ustedes quieren templo, yo lo hago un templo. Hizo un templo, y entonces ese es el tercer templo, que de hecho es el templo que Jesús dice y profetiza que no iba a quedar piedra sobre piedra. Se rieron de él, se burlaron de él, y exactamente en el año 70, con la invasión de Tito, se cumple la profecía en el mismo. Él dice que no iba a pasar esa generación. Efectivamente no pasó la generación. Estamos hablando del año 70 de nuestra era, y ese fue el último templo, porque lo que hay hoy en ese lugar, y yo he estado allí, es una mezquita, porque cuando salen los judíos por 2000 años, quienes entran son los musulmanes, y entonces hay una mezquita allí. Lo que sí queda de todo eso, lo que sí queda después de mucha excavación, es una pared del templo, porque si ustedes van y ven cómo era el templo está en una montañita, que es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, el monte Moriah. Es como en la ciudad, la parte más alta de la ciudad. Ahí está el templo, está rodeado, y eso está dentro de la ciudad, que a la vez tiene unas murallas. De ese tercer templo, lo único que quedó fue una pared, que a ver, ¿cómo se llama esa pared? El muro de los lamentos. Muy bien, me van siguiendo, muy bien. Entonces, me paré ahí, ¿verdad? Para hablar del periodo del segundo templo. Lo que quiero decir, que, de nuevo, que ya cuando Jesús llega, esa práctica del bautismo se usaba de la misma manera que la Pascua ya se usaba, o lo que nosotros llamamos la comunión. A ver, ¿cuándo empezó la Pascua? ¿Cuándo salieron de Egipto? Muy bien. Ok, del cual surgieron figuras como Juan Bautista. Por ejemplo, varios textos de los rollos del Mar Muerto en Corán describen prácticas rituales que involucran sumergirse. Muy importante históricamente, porque esto, vuelvo y les repito, lo están escribiendo expertos históricos, no son personas de fe, pero están refiriéndose a un hallazgo que le ha dado un sello espectacular a nuestra fe. Y es que en el 1948 un pastorcito en un desierto de Israel, tirando unas piedrecitas, las piedrecitas sonó como hueca, y cuando va y busca ahí encontró enrollado ahí unos rollos que tenían casi 2000 años ahí, no solamente de las escrituras, sino de cosas de la comunidad. Y lo que hizo fue confirmar palabra con palabra prácticamente las escrituras que nosotros conocemos hoy. O sea, son unos descubrimientos de un valor histórico espectacular. De todas maneras, de hecho, cuando la gente le diga, mira que la Biblia, que uno no sabe que eso sí fue o no fue, no hay ningún libro en el mundo entero que haya sido confirmado históricamente más que la Biblia. Más que inclusive la Ilíada de Homero y todos esos trabajos de poetas y la Biblia. Ese descubrimiento en el Corán fue muy importante, porque ahí vivían un grupo que se llamaban los esenios, y no solamente están las escrituras, sino que ellos escribían sus prácticas, y en esas prácticas que preceden a Jesús hablaba de práctica de bautismo que incluía sumergirse. Todo eso es importante. Juan el Bautista
considerado un precursor del cristianismo, utilizó el bautismo como sacramento central de su movimiento. Así que para Juan el Bautista, ya aún antes de Jesús, el bautismo tenía un gran significado. De hecho, Juan el Bautista, cuando se encuentra con Jesús, ¿qué hace? Que lo bautiza. O sea, y entonces conocemos la historia que Dios el Padre abre los cielos, envía una paloma como forma del Espíritu Santo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hacia los siglos III y IV, el bautismo incluía instrucción catequética, quiere decir que se le instruía a las personas sobre lo que se creía, así como crismación, exorcismo, imposición de manos y recitación de un credo. Básicamente, lo que quiero enfocarme es que el bautismo, desde los inicios, tuvo un gran significado para nuestra fe. Pero yo quiero enfatizar a qué se debe este significado y qué significa. ¿Qué significa el bautismo? Porque hay gente que dice: yo no me quiero bautizar porque yo no sé, yo no estoy preparado, yo no sé si soy bueno suficiente o si todavía tengo que resolver cosas. Yo creo que cuando yo le lea las tres cosas que usted está declarando en el bautismo, es posible que las inquietudes que usted tiene no sean las que le impidan ser candidato y ser bautizado en esta simbología que nos ha mandado el Señor. Lo leímos en el primer verso, dice hagan discípulos y bautícenlo. Pero esa palabra, ¿qué significa bautizar? Número uno, el bautismo es la decisión pública de confiar en Jesús. En el origen, las personas empezaban a escuchar, pero en el momento en que decían: wow, lo que tú dices hace sentido y yo quiero que me bauticen, encontramos varias ocasiones en el libro de los Hechos cuando las personas hacían una decisión de seguir a Jesús y decían: bueno, ya, ¿qué impide que me bauticen? Y en cada caso le decían: nada, si ya tú estás dispuesto a tomar esa decisión de seguir a Jesús, te puedes bautizar. Pero ¿qué realmente otra cosa muy, muy importante estabas tú asumiendo por bautizarte? Es la segunda. Cuando te bautizas, es una decisión pública de pertenecer a una nueva familia. Nosotros vivimos en un tiempo muy individualista, donde nos preocupamos de nosotros y queremos saber nuestras libertades y queremos saber mi espacio. De hecho, en este país es uno de los baluartes de ese valor, aunque muchas veces se lleva más lejos de lo que es sano. Porque escuche bien, cuando usted empuja sus derechos individuales al extremo, usted lo hace a la exclusión de la comunidad. O sea, cuando soy yo, entonces no hay nosotros en la ecuación, no hay nosotros. Entonces, yo quiero decir que la decisión del bautismo tiene un componente individual. Yo creo en Jesús, eso es su parte individual, pero tiene un componente de comunidad. Yo también estoy declarando que yo pertenezco a esta familia donde se bautiza la persona. Y mucha gente, este es el punto que no entiende. Yo sé que no lo entiende porque hay gente que me han preguntado, inclusive en las redes o me mandan un mensaje: pastor, gente que no vive aquí ni mucho menos, ¿cuándo usted va a tener un bautismo? Bueno, quizá tal fecha. Pues yo quiero ir para bautizarme. Yo digo, pero no hace sentido, porque lo está viendo solamente desde el punto de vista de él. Individualmente decir: yo soy creyente, pero no está entendiendo que cuando usted se está bautizando lo hace para pertenecer a una familia, a una nueva familia. No lo vemos así.
hemos aprendido un evangelio, les cuento, sobre todo en Occidente y en particular aquí en los Estados Unidos, un evangelio muy mío. Muy mío. Yo voy a donde Dios para que Él me bendiga a mí y para que a mí me haga y para que a mí me diga y para que a mí y ponemos y así lo hacemos. El bautismo no es exclusivamente una decisión individual, es una decisión comunitaria, es una decisión donde usted dice, estoy ahora siendo parte de esta nueva familia. Y lo van a oír de mí muchas veces, porque da la casualidad que el segundo libro, el que vamos a ver cuando terminemos esto, ya ustedes empezaron y vieron las 2 primeras semanas, le quedan 6 semanas de este libro. El próximo libro se llama precisamente Perteneciendo a una familia de familias, que es la parte de cómo ellos practicaron, luego de entender a Jesús, luego de recibirle, cómo ser parte de una familia. Y creo que cuando lleguemos a ese libro vamos a empezar a entender muchas cosas de asuntos de la comunidad y asuntos de la iglesia que la tomamos muy a la ligera, como así, tomamos decisiones así y no estamos entendiendo el espíritu original, ¿verdad? Que es comunitario. Entonces, ya les dije, número 1, es una decisión pública de que voy a seguir a Jesús. Número 2, es una decisión pública de que ya pertenezco a una nueva familia. Y número 3, el bautismo significa una decisión pública de ser enseñado en obediencia. ¿Se recuerdan cuál fue el mandato original? Dice, vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Y dice, y bautícenlo. Y luego ¿qué dice? Y enséñenle todas las cosas que han oído. ¿Sabe lo que eso significa? Les cuento lo que eso significa. Que estos pasos deben darse en esa misma orden y nuestro corazón debe estar preparado para recibir y para ser enseñado. Y hay gente que oye muchas cosas y recibe el conocimiento, pero el corazón no está abierto para la enseñanza. Porque no lo ha abierto para recibir lo que Dios tiene para ti en obediencia. Entonces, observe que el bautismo no significa que usted no va a pecar más. Hay gente que dice, no me puedo bautizar porque, y ahora con este lío que yo tengo. No, fíjese que no leí ahí, hay que prepararse al bautismo para dejar no, porque la idea es que cuando tú públicamente dices yo voy a seguir a Jesús, que cuando tú empiezas a pertenecer a una familia espiritual y cuando tú pones tu corazón en obediencia, eso va a seguir de manera natural. O sea, lo contrario a veces es religión. Nos convertimos en religiosos, en hacer cosas como porque la tengo que hacer y nunca es el propósito. Lo que nos enseña la palabra es que vamos por estos pasos, hacemos estos pasos y el crecimiento entonces va a empezar a surgir de manera orgánica, de manera natural. Así que todos ustedes que piensan y están preparados para estos 3 pasos, yo realmente los animo a que tomen esta oportunidad y se bauticen con nosotros y decida ser ya como sellar, soy parte de este lugar. No importa que usted conoció a Dios ayer, ni hace un año, ni hace un mes, no importa. Son estas 3 condiciones. Si usted está dispuesto a decir yo sigo a Jesús, y número 2, esta es mi familia, esta es mi comunidad. Y número 3, yo quiero aprender. Yo tengo un corazón listo para aprender en obediencia. Usted es candidato, usted es candidata. Así que te animo a que lo hagas y que el Señor te ayude a tomar esa decisión y a crecer en Él. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo cómo tú has colocado todos estos pasos y cómo vamos aprendiendo de lo que tú realmente quieres hacer con nuestra vida. Gracias Señor, porque tú vas a provocar que nuestros corazones estén listos para este paso. Gracias Señor.